Subimos a la cuarta casa del zodiaco y el día de hoy estamos con Deckmas de Cáncer en su marca china Metal Club. Bien, y aquí tenemos este caballero de la cuarta casa del zodiaco. Estamos hablando de Cáncer, Deckmas. Como vemos, es una caja de cartón marrón que solo nos trae una letra de JX, que la verdad no sé qué significan, y por los laterales no trae nada. Aquí le puse Cáncer porque tengo muchas cajitas y para distinguirla le puse así. Bien, vamos a abrirla y ver qué nos trae en su contenido. Vemos que nos trae puras bolsitas y vamos a ver cada una de ellas. Nos trae una capa de plástico y aquí también vemos que nos trae los cubrepuños. Vemos otra fundita que nos trae la máscara y estas partecitas que son de las espinilleras. Nos trae una bolsita con los rostros, nos trae partes de la pechera, cubre abdomen, cabellos, más partes de la armadura, más funditas con la armadura, más funditas con la armadura, los pies, tenemos el faldón y tenemos lo que es el cuerpo. Vamos a organizar todas las piezas y analizarlas más a detalle. Y bien, ya tenemos por aquí todo organizado lo que nos viene en esta figurita de Metal Club. Ya tenemos a nuestra figura pirata. Bien, empezamos a hablar por el cuerpo. Un cuerpo de plástico en formato X. Podemos ver que se nota bastante el brillo. Tiene unas pequeñas, déjame enfocar, unas pequeñas rebabas en la parte de aquí de las piernas, aquí atrás. También para los que son nuevos en el canal, estas figuras alternativas no viene un código que sabe venir en las figuras de Bandai, en las originales, así que estas aquí no nos traen. Vamos a ver qué tal están las articulaciones. Podemos ver que tienen unas articulaciones del hombro bastante aceptable. Tenemos unas articulaciones en mariposa también bastante buenas. Giro en 360 en el hombro, giro 360, está bastante dura en el bíceps. Ya tenemos articulaciones de doble punto en el codo. Podemos ver también que se eleva la parte superior del torso para poder poner más cómodamente el cubre abdomen. Tenemos un split bastante bueno. Tenemos la patada y doble punto de articulación en las rodillas. Las articulaciones se sienten rígidas para poder aguantar lo que es el peso de la armadura. Lo que sí es que el plástico no se siente de la mejor calidad que digamos. No es un cuerpo robusto. No es un cuerpo firme que se siente el peso, es bastante livianito. Cabe mencionar que esta figura de Metal Club es una copia casi exacta de la primera versión de Bandai, la X de Bandai, la primera versión. Y en los colores, todo en la armadura es casi lo mismo. Voy a mostrarte por aquí las hombreras. Si notas que el color de las hombreras está bastante bonito. Me gusta mucho cómo está. Si puedes ver este color perlado de las partes más naranja, dorado anaranjado, y tenemos también un dorado más clarito. No es tan intenso la parte, o sea que viene bicolor. Lo que también podemos notar es que sí se nota la línea que divide las dos piezas. Aquí esa línea está visible, pero no es muy notoria. Ya en los plásticos se sienten también una calidad aceptable. No te voy a decir, no te miento que estas figuras chinas, por lo general los plásticos, los enganches suelen ser delicados, pero no se sienten mal, se sienten de una calidad también bastante aceptable. Aquí cabe detallar que estas hombreras vienen marcadas con la letra L y la letra R, que con eso te vas a poder ubicar cómo va a ir en la armadura. La R significa que va a ir al lado derecho de la armadura y la L a la izquierda. Tenemos aquí la pechera que viene ya puesta, con esta coloración un tono naranja. Esta es la que viene en el manga y también nos viene para poderla poner como la vimos en el anime clásico. Como podemos ver, estos detalles están muy bonitos. La perla color roja está bien detallada. Los azules me gusta mucho cómo se ve. La pintura del dorado también está muy bonito.
Esta figura de Metal Slug, la verdad que la armadura tiene muy buenos detalles. Como puedes ver, vamos a sacarla para ver cómo están las bisagras. Aquí tenemos las bisagras, están muy bien. El diseño, como te digo, también es bastante similar o es una copia exacta de la de Bandai. Tenemos por aquí los cubre Vixen, tenemos también que es muy bonito, está muy bien detallado, se notan bastante los cortes, los detalles, está muy bien. Me está sorprendiendo mucho esta armadura, me gusta bastante, a pesar de ser una figura bootleg o alternativa. Mira, los antebrazos también están muy bonitos, vamos a ver cómo se ven o cómo encajan en el armado. En partes de plástico tenemos el cubre abdomen, que por aquí nos ha venido una pequeña rayadura, apenita, casi imperceptible. El dorado de esta pieza es un poquito más clara que la de metal. También podemos ver que es bastante finita, pero la de Bandai también es así, muy delgada, así que estamos bien por ese lado. Tenemos el cinturón que nos trae esta pequeña pieza, que es el seguro del cinturón en plástico, y le puedo notar unas pequeñas imperfecciones en la parte de aquí arriba. Vamos a sacarla, está bastante dura. Ahí ya la pudimos sacar, es bastante ajustada. Veamos las bisagras están en perfecto estado, está muy bien estas piecitas. También tenemos las partes laterales del faldón, tiene un color dorado muy bonito, como puedes ver, y también vienen detalladas las letras, puedes verle, déjame ver. Tienes que abrirle hacia abajo y puedes ver que es la letra R que va al lado derecho y la letra L que va al lado izquierdo. En la parte frontal del faldón también nos vienen las dos opciones para ponerlo como en el manga, en detalles naranjas, y azules como en el anime. Tenemos las musleras están muy bien pintadas, como podemos ver. Mira ese dorado, ese brillo, esa tonalidad que está muy hermosa, que me gusta bastante cómo se están mirando. Tenemos las rodilleras también bastante bien, ahí las tenemos. Esperemos que estas encajen muy bien, porque estas figuras alternativas también tienen ese sistema que se suelen caer con facilidad las rodilleras. En lo que es la parte de las espinilleras también tiene el mismo diseño que la de original de Bandai, que viene con esta parte que es de plástico y se encaja aquí. Bueno, no encajan, no se articulan directamente estas dos piezas, sino que cuando lo vamos a poner en la pierna del cuerpo van a ajustar por presión. Pero ahí podemos ver, lo que sí estoy notando, que hay bastante diferencia en la tonalidad del dorado de la armadura de metal con esta partecita que es de plástico. Ahí, déjame ver, como podemos ver, este es más clarito y este es un dorado más intenso. Tenemos a unos pies que están muy bien, se sienten de muy buena calidad. No trae detallado si es la pierna, el pie izquierdo o el derecho, pero nos podemos guiar por esta partecita de aquí. Cuando ves más amplio o más bajo esta parte, es que quiere decir que esto va hacia adentro, porque va a articular de mayor forma. Tenemos buena articulación para adelante, para atrás, la punta, unos pies que se sienten de muy buena calidad. En estos piquitos, estos huequitos, vienen estas puntas que es de plástico, donde va a articular, y vamos a poner ahí, ya. Como parte de plástico también de la armadura tenemos la tiara. Tiene una coloración naranja, un dorado anaranjado. Está bastante bien, pero sí se notan apenas las imperfecciones, muy mínimos, pero están ahí. Como podemos ver, está la tiara, está bastante bien. Como les digo, el color y el diseño también es muy parecido a la original de Bandai. En cuanto a los rostros, en los rostros tenemos que nos trae
la misma cantidad, nos trae 5 rostros, un rostro neutro, un rostro con los ojos cerrados, con una pequeña sonrisa, tenemos un rostro con una sonrisa media sarcástica, un rostro de acción y un rostro con una gran sonrisa. Y te los voy a mostrar más de cerca. Ahí podemos ver los rostros. Los rostros también es una copia del molde del Bandai. Están muy bonitos. Aquí hay una mejora porque este es el restock del 2024. Fue que la compré, pero recién traigo el unboxing el día de hoy. Que muchas piezas o muchas figuras de estas de Metal Club venían con la tonalidad de la piel bastante rosada. Esta aquí ya está con una tonalidad mucho mejor, está medio bronceado, así como lo vemos en el anime. Aunque estos rostros en general no se parecen al personaje 100%, ni los de Bandai tampoco. Esa es una falla que no hayan hecho o no pueden lograr sacar muy bien al personaje. Pero como podemos ver, están muy bien detallados, están muy bonitos. Por aquí vemos que está algo manchado el ojo de blanco. Y podemos ver, esta línea no está bien delimitada, pero en general son muy bonitos los rostros, están aceptables. Para el precio de esta figura son muy buenos. Te muestro los otros dos rostros. Este rostro tocarte tiene unas fallas aquí en el labio. Si ves, está la línea del labio inferior, está con una pequeña manchita ahí de blanco, y el labio superior también apenitas es medio imperceptible, pero ahí están y se nota. Bueno, eso va a tocar desgastarle, ojalá le pueda quitar, pero puede ser solo en mi figura. Pero estas figuras alternativas también tienen ese peligro que te pueda venir con algún tipo de falla. Podemos ver aquí, la boca está muy bien detallada, los ojos sí tienen esa pequeña fallita en la línea, pero prácticamente están muy bonitos. En comparación con los de CS Models, estos están muy bien, están mucho mejor. Tenemos este rostro que es el que más me gusta. Tiene una sonrisa bastante peculiar, bastante sarcástica, como hacia un lado, como vimos en el anime. Este es el rostro que más me gusta. Está muy bonito. En cuanto a los cabellos, nos trae 3 cabellos. Nos trae la parte de atrás, la parte de adelante para ponerlo sin casco, y una parte para ponerla con el casco. Bien, estos cabellos sí tienen por aquí imperfecciones, unas rebabas. Tiene un color, mira, aquí también tenemos más rebabas. En general son unos plásticos que no se sienten de la mejor manera. Es un plástico de mala calidad. No están bien estos cabellos, son regular tirando a chafa. Y en cuanto a las manos, nos trae 1, 2, 3, incluyendo los que trae en el muñeco, en lo color carne, 4 pares de manos y una mano solita con el dedo estirado para hacer las típicas ondas infernales. Estas manos están prácticamente, estas dos de aquí están feas, muy feas. Mira, este dedo está todo deforme, esta garra está horrible, no me gustó para nada esta mano. Bueno, la de acá está un poquito mejor, pero los dedos están un poco feos. Tenemos los dedos estirados, las palmas abiertas, esta está muy bien. Los dedos están como salchichas. Bueno, la mano no es el fuerte de esta figura. Aquí tenemos los puños sí están bien pintaditos. No se corre la pintura para los dedos ni la parte de los guantes, está bien. Y tenemos el dedo que es para hacer las ondas infernales, está aceptable. Recordemos que es una figurita bastante barata cuando la puedes encontrar en un restock. Aquí te voy a mostrar por último lo que es la capa de plástico. Está muy bien hecha, tiene un plástico muy bien y bien, bastante parecida a la de Bandai, nada que decir. Ya dicho todo eso que hemos visto hasta el momento, que se ve muy bien, vamos a ver cómo queda ya con la figura completamente montada, así que vamos allá.
Y bien, ya vean nada más, aquí tenemos a nuestra figurita de Deckmas de cáncer completamente montada de la marca Metal Clock. ¿Qué les puedo decir? A la hora del armado, muy bien, no tuve dificultad para nada, todo encaja muy bien. Lo que sí vale mencionar es que el cuerpo aún no es tan rígido. Por aquí tenemos que está flojo, la parte de las piernas, como podemos ver, se caen y eso es un problema a la hora de posarlo. Pero esto tiene arreglo, le puedes sacar esta articulación y le vas a poner el famoso o el milagroso papelito para poderle dar rigidez a las articulaciones. Por acá también en lo que es el brazo, la articulación del hombro también está flojo, se cae y eso es un problema a la hora de posar porque no vas a mantener en una buena pose. Esto que se te abra así también con facilidad, a la hora de ponerlo en las vitrinas o en una superficie lisa, se te puede abrir y no va a tener una estabilidad muy buena. ¿Qué te puedo decir? Al verlo así a primera vista, sin la máscara, yo no veo al personaje de Deckmas, no se me asemeja para nada. Y también yo lo veo como una desproporción de la cabeza con el cuerpo, lo veo como muy cabezón. Esa es mi perspectiva, no sé cómo lo vas a ver tú, pero lo veo así. Y bien, entonces ese es el diseño. Como podemos ver también la parte de acá de las espinilleras, esta es de plástico y desentona con la parte de metal. Y otra cosa que no me gusta es que queda un espacio bastante evidente entre el pie y la espinillera. Como podemos ver, hay bastante espacio y se nota esta articulación. A mí no me gusta cómo se ve. Le puedes bajar todo esto para que quede, déjame ver, está duro, pero le puedes bajar, pero esa te va a quedar flojo lo que es la espinillera. Otra parte de la armadura que no me gusta el diseño es en esta parte de aquí, entre la mano y el cubre bíceps, que queda bastante espacio, pero lo bueno es que vas a tener bastante rango de movimiento porque no va a estorbar, pero sí se va a notar ese espacio y se van a ver los plásticos. Y podemos ver la pintura, está muy bonito, tiene un dorado bastante agradable, tiene un dorado perlado, la parte de la pechera también está muy bonito. En lo que es la armadura, nada que decir, está precioso. Vamos a ponerle ahora la máscara para ver cómo se mira. Mira nada más, ya tenemos ahí con la máscara. Con la máscara se ve mucho mejor, ya disimula esa parte que no tiene mucho parecido con el personaje del anime. También disimula lo que se ve demasiado cabezón, aunque no mucho, igual lo veo cabezón. No sé, ustedes déjamelo en los comentarios, pero como les vuelvo y les repito, es una copia del diseño de Bandai. No es su propio diseño, Metal Clock se dedica solamente a copiar, a diferencia de Great Toys, que sabe sacar sus propios moldes, su propio diseño, también Shine Time. Lo que es la falda, tampoco me gusta, como se ve muy alta, se ve bastante espacios aquí. Vamos a ponerle la capa en este momento. Y ahí tenemos ya con la capita y todo montado, está 100% montado y realmente se ve muy bien, se ve espectacular. Para hacer una figura alternativa de $40 está estupenda. Estas figuritas te pueden ayudar a coleccionar cuando no tienes el presupuesto para conseguir una de Bandai o cuando recién quieres empezar. Es una muy buena opción. Bandai siempre va a ser lo mejor a la hora de hacer tu colección completa, pero cuando no tenemos los recursos o no queremos gastar tanto dinero en una original de Bandai, esta es tu opción ideal. Míralo, la capa está muy bien, me gustó cómo quedó, se fijó muy bien. Una muy bonita figurita. Vamos a pasar unas poses en 360 y venimos con unas consideraciones finales y las conclusiones. Vamos para allá.
Esa chica parecía apreciarte mucho, ¿no lo crees, Shiru? Debes agradecerme por permitir a ambos ir juntos hasta el infierno. ¿Soy un hombre tan compasivo? Y bien, ya estamos de vuelta después de haber visto unas pequeñas poses de nuestro personaje de Deckmas de Cáncer. ¿Qué les puedo decir? Se me hizo muy fácil las poses, esta figura pensé que se me iba a complicar un poquito más por lo que estaba floja las piernas y porque no le veía el potencial para poder hacer unas buenas poses, pero en realidad no es así. Sí se pueden poner unas poses perfectas, se manipula de buena manera, la capa se mantiene, también se queda de pie muy bien a pesar de lo que tenga flojas las piernas, igual se queda de pie, tiene una estabilidad aceptable. Bien, ¿qué te puedo decir? Vamos a los puntos positivos y negativos de esta figura. Como punto negativo principal es que los rostros no son acordes al personaje, no tienen ningún parecido al personaje que vemos en las 12 casas del anime de Saint Seiya. Realmente no sé de dónde sacaron esos rostros, de qué personaje es, pero Deckmas definitivamente no lo tenemos en estos rostros. Pero no le podemos echar la culpa al Metal Club, sino que ya es un diseño de Bandai y como les vuelvo y les repito, esto es una copia idéntica de la de Bandai. Y asimismo, como los rostros no son muy buenos o no se parecen al personaje, cuando lo tenemos sin la máscara, aunque sé que casi no vemos este personaje sin la máscara, es horrible, fatal, se ve cabezón, se ve muy feo sin la máscara. Con la máscara mejora muchísimo la figura. Otro punto negativo, que el cuerpo tiene ciertas articulaciones flojas, como ya los mencioné, la pierna, el brazo es un poquito flojas, pero no nos interfieren a la hora de posarlo. Otras piezas que me había olvidado de colocarla cuando la estaba armando son las partecitas de acá atrás del pie. Son estas partecitas de aquí que vemos en plástico. Estas se suelen caer con facilidad y bueno, tienes que tener mucho cuidado. Muchas personas la pegan con cola loca, pegatipo, bueno, no sé cómo les llamarán en tu país, pero aquí en Ecuador lo conocemos como brujita. Es un pegamento que lo puedes poner y fijarlo ya ahí para que no se te esté saliendo con facilidad. Otro punto negativo, pero bueno, eso ya es subjetivo de cada quien y a mí en lo personal me molesta un poquito lo que es bicolor en la espinillera y la parte de plástico de acá abajo. Y bueno, también me molesta un poco que tenga este espacio entre el pie y la espinillera bastante notorio. Bueno, eso para mí es un punto negativo, pero ya como les digo, es subjetivo de cada quien. Otro punto negativo son algunas manos que son muy feas. Estas manos así con las manos abiertas, tiene unas rebabas, tiene un esculpido muy malo. Pero bueno, como son muy pequeñas las manos, casi no se va a notar, solo cuando ya lo acercas bastante que puedes notar que las manos están mal diseñadas con rebabas. Y pasando a los puntos positivos, podemos decir que el color de la armadura y el diseño son muy bonitos. A mí me dejaron bastante sorprendido. El color es bastante agradable, en mano se ve perfecto. Esos colores azules de la pechera están muy bonitos. También la máscara, lo que es esta gema de la pechera, están preciosos. Y también son muy parecidos a la original de Bandai. La calidad de pintura es excelente, no tiene fallas en ningún lado y se siente una pintura que no se te va a pelar con facilidad. Otro punto positivo es el precio. Esta figura cuando la tenemos disponible, cuando hay restock, es muy económica en comparación con la Bandai. En este restock la encontramos alrededor de 40 a 50 dólares en AliExpress. Es muy bueno. Cuando ya se acaba, tienden a subir en AliExpress, llegan hasta los 60, 70 dólares, pero yo no lo recomiendo agarrarla a ese precio, sino que siempre esperes un restock. Al momento estoy esperando el restock de Pisces de Metal Club porque no lo encuentro por ningún lado y está bastante carito y esperemos lo saquen pronto. Bueno, creo que Libra no ha sacado actualmente Metal Club y Sagitario hay mucho tiempo que no han sacado un restock. Ya tenemos los demás en camino
y ya los tendremos aquí en el canal. Más puntos positivos, es una muy buena opción para hacer tu colección de los 12 santos dorados de las 12 casas a un excelente precio. Si no te alcanza para Bandai o simplemente no quieres gastar mucho dinero en Bandai, esta es una muy buena acción. También es una opción para los que están empezando a coleccionar. Y ya en definitiva o en conclusión, yo estoy muy contento de haber adquirido esta figurita. La de CS Model realmente no me gusta mucho, los rostros son muy feitos, la armadura brilla mucho, la de MST tampoco me gustan lo que son la parte de las articulaciones X-Metal. A mí en lo personal no me gusta mucho. Bueno, esta es para mí la mejor opción en los 12 dorados. Y bien, ya para concluir también podemos decir que cuáles son las partes de plástico. Tenemos la máscara, cubre abdomen, cubre puños, espinilleras y la parte de atrás de los pies, esas espolitas. El resto todo de metal. Muy buena figurita. Y bien, ya aquí tenemos junto a Shiryu de dragón de la marca Greek Toys. Como podemos notar, tiene una escala aceptable porque vemos que Shiryu es más pequeño que Deckmas y juntos se ven espectaculares, se ven muy bien. Puedes hacer las escenas que tú quieras sin temor a que se te rayen o se te pelen, porque son a un precio accesible que puedes jugar con ellas y divertirte muchísimo. Y bien, creo que con eso ya llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios qué tal te pareció esta figurita. Y ya sabes, si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora, dale like, comenta, que yo estaré dispuesto a leerlos todos y comentar en la medida de lo posible. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba nuevo contenido. Y eso es todo. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los Minecraft X. Chao, cuídate, bye bye.